aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podré estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podré estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Que tiene tu espíritu, que cuando me toca me hace temblar. Que esto tu presencia, que al manifestarse tengo que llorar. Y es que soy tan pequeña que al tu tocar me siento. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por esta nueva mañana, por este nuevo día que el Señor nos concede para ser edificados una vez más en la palabra del Señor. Oremos. Bendito es tu nombre, Dios Todopoderoso. Grande y maravilloso eres, Señor.
una vez más delante de ti, Señor, una mañana más que nos concedes. Padre mío, gracias por esta nueva oportunidad de vida que nos concedes. Gracias por este nuevo tiempo, Señor, en donde podemos nosotros regocijarnos al saber que nos prestas la vida, que nos das oportunidad para acercarnos a ti con toda libertad, con aquella libertad que nos ha concedido tu Hijo Jesucristo por medio de su muerte en la cruz, y venir confiadamente ante el trono de tu gracia, Señor, para hallar gracia y el oportuno socorro. Cada día nosotros podemos acercarnos a ti, Señor, y presentarte nuestras vidas, presentarte nuestro ser en alabanza, en adoración, entregándote nuestra confianza, Señor, nuestra esperanza, poniéndola en ti cada día, reconociendo que eres el Dios que nos guarda, que nos sustenta, el Dios que cuida nuestros pasos y por sobre todo el Dios que nos habla, el Dios que nos edifica, el Dios que nos limpia, nos transforma a través de tu palabra, y que cada día nosotros podemos madurar, podemos crecer, podemos conocer más acerca de tus pensamientos, acerca de tu corazón, Señor, acerca de tu mente, por medio de tu palabra. Nos exponemos una vez más ante ella, Señor, ante tu palabra, y háblanos en esta mañana. Te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Y también tiembla mi alma, pero que tiene tu espíritu, que cuando me toca me da la buena. El día de ayer, estimados hermanos, estuvimos meditando en el capítulo 12 de Mateo. Empezamos a leer el capítulo 12, los primeros versículos. Leímos del 1 hasta el 21 y meditamos en lo que ahora está aconteciendo con Jesús. Recordemos que en el capítulo anterior Jesús había estado hablando acerca de las ciudades que iban a ser castigadas por haber rechazado a Jesús, habiéndolo visto personalmente a Jesús, las cuales los castigos a Sodoma, los castigos a Sidón, a Tiro, serán más considerables, o mejor, les irá bien, ¿no? A estos serán menos riguroso el castigo a estas ciudades que a las ciudades de Betsaida, de Corazín, de Capernaum, en donde pudieron ver presencialmente, esta palabra presencial que está de moda hoy en estos tiempos, ¿no? Pudieron ver a Jesús en persona y lo rechazaron. Luego también Jesús habló de quienes puedan estar viviendo en ansiedad, en cansancio espiritual, pues podemos venir a Él y llevar el yugo, que lo podemos compartir con Él. Y mientras Jesús está al otro lado del yugo, está a nuestro costado cargando el yugo con nosotros, entonces esa carga será ligera, no tiene que ser pesada, ¿no? Y luego en el capítulo 12, ayer, pudimos ver cómo los discípulos de Jesús estaban caminando por un sembrío, por un terreno donde había sembrados de trigo, ¿no? Y era día de reposo. Jesús a la vista de los fariseos, bueno, no tanto a la vista, ¿no? Porque decir a la vista de alguien es que uno mismo se expone a una persona. Por ejemplo, si yo digo a la vista de tal persona, entonces porque yo me expongo a esa persona. Pero aquí era lo contrario. Jesús no se exponía a los fariseos. Eran los fariseos quienes estaban atrás de Jesús. O sea, ya Jesús no podía hacer nada. Era una especie como hoy en día se conocen los paparazzi, ¿verdad?
una persona famosa, una persona célebre, ya no puede caminar tranquilo por la calle porque ya hay fotógrafos y hay personas que están atrás al acecho de esas personas, ¿no? Para obtener algún beneficio. En este caso los fariseos eran los que andaban atrás de Jesús, lo buscaban por todos lados y a donde estaba Jesús, allí estaban él. O sea, el Señor hasta se escondía de ellos, hasta se retiraba a otros lugares para evitar tener contacto con ellos, pero eran ellos los que buscaban a Jesús, ¿no? Entonces, en esta ocasión Jesús estaba caminando con sus discípulos como por unos sembrados y pues los fariseos fueron a buscarlo, ¿no? Y era día de reposo. Se supone que los fariseos deberían estar en la sinagoga, deberían estar descansando, deberían estar reposando, guardando el día de reposo, pero no, estaban allí al acecho, detrás de Jesús, para ver en qué acusarle. Y bueno, observaron que los discípulos pues habían cogido eh, espigas en su mano, ¿verdad? Y lo restregaban en su mano y comían el grano. Entonces, inmediatamente, mira, ¿por qué tú permites? ¿No? El dedo acusador y las palabras acusantes de los fariseos. ¿Por qué tú permites algo que es ilícito? ¿Por qué le permites esto a tus discípulos? ¿No? Y bueno, Jesús los confronta con lo que se supone que ellos saben, la palabra. Y digo se supone porque ellos eran los maestros de la ley, los intérpretes de la ley, ¿no? Entonces Jesús les dice, ¿acaso no han leído? Ustedes que deberían estar enterados de todo, ¿han leído cuando David entró al templo y cogió los panes de la proposición que no era lícito que él coma porque él no era sacerdote? Ese pan estaba destinado solamente para los sacerdotes y dio incluso a los que venían con él y no fue culpado, fue tolerado. O sea, en otras palabras, la ley era flexible en ese aspecto. Si se trataba de dar de comer al hambriento y hay pan en el templo, ¿por qué ser mezquinos y decir, no, esto solamente es para los sacerdotes? Y a la puerta hay un mendigo que no ha comido pan durante todo el día, ¿no? Entonces, Jesús le dice a los fariseos, además también, ¿no sabéis que la ley dice que en el día de reposo los sacerdotes no deben trabajar o no se debe trabajar, pero sin embargo los sacerdotes, al matar los animales para el sacrificio, el preparar todo el ritual, hacen desgaste físico, están trabajando, entonces están profanando el templo? Y yo les digo, alguien mayor que el templo está aquí entre ustedes, ¿no? Entonces, esto de alguna manera pues los incomoda a los fariseos, ¿no? Y Jesús les dice, si supieses lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, yo soy el dueño del día de reposo. Y yo digo lo que es lícito y lo que no es. A ustedes no les corresponde. Peor. Estos hombres que no querían aceptar que Jesucristo era el Mesías. Y ahora que les venga a decir, yo soy el dueño del día del reposo, yo soy el Señor del día del reposo, y yo soy el que pone las normas aquí, yo soy el que dice qué es lícito y no es lícito, no ustedes. Definitivamente, esto ya estaba marcando el ceño de los fariseos, ¿no? Ahora, a partir de aquí, vimos que los fariseos y los ancianos empezaron a tentar a Jesús, a presentarle trampas, ¿no? Para hacerle caer de alguna manera. Y le traen, de alguna manera, hacen que venga o que llegue un hombre con mano seca a la sinagoga. Jesús llega a la sinagoga y entonces allí, oh casualidad, ¿no? Bueno, a Jesús siempre le seguían los enfermos, pero en este caso, los comentaristas consienten de que este hombre fue traído por los fariseos. Y le traen a Jesús para poder acusarle y le preguntan, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y Jesús le dice, a ver, díganme ustedes, si en el día de reposo una oveja de ustedes, de su rebaño, se cae a un pozo
¿Lo dejan allí hasta el día siguiente? ¿O no van inmediatamente y sacan a la oveja? ¿Mm? ¿Cuánto más un hombre que tiene necesidad? Un hombre vale más que una oveja. ¿Por qué no ayudarlo? ¿Por qué no sanarlo? ¿Por qué no hacerle ese favor? Entonces, Jesús le dice al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y fue restaurada su mano. Y los fariseos, esto fue, como decíamos ayer, la gota que rebalsó el vaso de agua, ¿no? Salieron enojadísimos y a partir de ahora ya no solamente su consigna era hacer caer a Jesús en algún error, no. Ahora su consigna era matar a Jesús, destruir a Jesús. Entonces los fariseos salen de allí y toman consejo para matarlo. Luego Mateo nos narra una parte de las profecías. Sabiendo Jesús esto, se apartó de allí. Miren, esto era una constante de Jesús, siempre apartándose de la gente. Por un lado, para que no lo endiosen, o sea, antes de tiempo no lo proclamen rey antes de tiempo, porque no era la hora todavía de que sea proclamado como rey, ¿no? Sí, Jesús recibía la adoración de la gente, eso sí, porque Él es Dios. Mucha gente adoraba a Jesús, se postraban ante Jesús y Jesús no lo impedía, como lo hacían los ángeles. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, en el Antiguo Testamento sucedió con Daniel, si no me equivoco, con Josué también? Pero más claro lo tengo con Juan, el apóstol Juan. ¿Se acuerdan cuando en la visión que vio un ángel y él se postra y el ángel le dice, no te postres delante de mí porque yo soy consiervo tuyo, adora a Dios? No, entonces, ningún ángel, hermanos. Escúchenme bien, pónganme atención a esto. Si alguna vez tuviésemos una aparición de un ángel, ¿no? Como algunas experiencias, algunas personas han contado, se me presentó un ángel. Si un ángel te incita a que lo adores, ten cuidado. Si tú le adoras, estás adorando a un demonio o a Satanás mismo. Si un ángel, si tuvieses una experiencia así sobrenatural y se te aparece un ángel y te incita a que lo adores, ten cuidado. Estarías adorando a un demonio o a Satanás mismo. Pero si se te aparece un ángel y tú quieres adorarlo y el ángel te dice, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, a quien debes adorar es a Dios. Entonces, ese es un ángel. Jesús recibía la adoración de la gente. Ante Jesús se postraba la gente y él recibía la adoración. ¿Por qué? Porque es Dios. Entonces, en ese aspecto no tenía problema. Pero lamentablemente la gente muchas veces no lo adoraba como Dios, sino lo necesitaba como el rey libertador, el rey que venía a imponer su poder militar, político-militar, para librarlo de la opresión de los romanos. Entonces, por eso Jesús se apartaba de la gente. Y más aún cuando pues ya veía que su vida corría peligro, ¿no? Entonces aquí él sabía que los fariseos querían matarlo, entonces por eso se aparta de ellos, porque también sabía que no era el momento. Él había venido a morir, él había venido sabía cuál era el periplo que iba a pasar Jesús, el sacrificio que iba a sufrir. Sin embargo, todavía no era el momento, es por eso que se aparta. Y encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, ¿no? O sea, sanaba a mucha gente, pero le decía, no digan dónde estoy, no digan a nadie qué es lo que ha pasado. Siempre se mantenía con perfil bajo, al margen de todo. Muy al contrario a nosotros. Nosotros, si el Señor obra en milagros, como por ejemplo, como músico, si el Señor obra el milagro en nosotros de tocar bien, ya queremos grabarnos y publicarlo en las redes, ¿no? Miren cómo toco.
y para la gloria del Señor. Ese cliché mal usado muchas veces por muchas personas vanidosas, orgullosas, que quieren demostrar lo que saben para la gloria del Señor, dicen al final, ¿no? Pero muchos lo hacen dentro de su corazón, lo hacen para satisfacer su propio ego. Sin embargo, Jesús les encargaba rigurosamente, no digan a nadie, guarden el secreto. No. Entonces siempre mantenía perfil bajo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. He aquí mi siervo a quien he escogido. Jesús es el siervo escogido, amado por Dios, de quien se agrada su alma. Pondré mi espíritu en él y a los gentiles anunciará justicia, juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Bueno, esto sucedió. O sea, hablaba a la gente y muchos lo rechazaban. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Esto significa de que al hombre que está moribundo espiritualmente, al hombre que está destruido moralmente, está destruido psicológicamente, está destruido anímicamente. Hay personas que creen que ya no tienen valor en la vida. Bueno, a ellos Jesús se va a encontrar con estas personas y no los va a matar, no los va a destruir, o sea, no los va a quebrar, ¿no? Ya más de lo que están quebrados. No los va a apagar, están apenas humeando y no los va a apagar. Al contrario, los va a traer en victoria, lógicamente si esas personas se arrepienten ante Él. Y terminamos en este versículo, y en su nombre esperarán los gentiles. Todos nosotros esperamos en Jehová, esperamos en Dios, confiamos en Él. Y decíamos, ¿no?, de que nosotros estamos en la Biblia. Cuando leemos frases como esta, en su nombre esperarán los gentiles. Cuando Juan vio en la visión del futuro apocalíptico, cuando vio a toda la multitud, de gente de toda raza y de toda nación, adorando al Dios, adorando al Cordero. Decíamos en palabras del hermano Jonathan Jerez, él dijo en una conferencia, cuando Juan vio eso, nos estaba viendo a nosotros allí. Nosotros estábamos allí, ¿no? Entonces, estamos en la Biblia, hermanos, alegrémonos. Cuando se habla de gentiles arrepentidos, esos somos nosotros. Y damos gracias al Señor. Limpias mis heridas, restauras mi alma, mi corazón, lo renovaste, ahora sé que has cambiado todo en mí. Hoy día vamos a leer los versículos del 22 al 37. Lo hemos seccionado este capítulo en 3 partes, porque es un capítulo extenso, y el que viene también. Entonces, el día de hoy vamos a analizar o vamos a meditar los versículos 22 al 37. Mateo capítulo 12, versículos 22 al 37. Y dice la Escritura de la siguiente manera. La blasfemia contra el Espíritu Santo, versículo 22 en adelante. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces.
Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno, su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Amén. La blasfemia contra el Espíritu Santo, o también conocido como el pecado imperdonable. Cuando nosotros escuchamos, hermanos, por ejemplo, mensajes que dicen, ven al Señor, Él perdonará tus pecados, y no hay pecado que el Señor no perdone. Entonces, lo estamos diciendo de una manera generalizada, porque es cierto, no hay pecado que Dios no perdone. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, ¿no? Entonces, sin embargo, aquí Jesús está hablando de un pecado que no le será perdonado a los hombres. Y esto ha traído de alguna manera cierta resistencia y cierto temor a los cristianos, porque se sienten en esta situación. Y si yo, cuando era mundano, cuando todavía no era cristiano, he blasfemado contra el Espíritu Santo, ¿qué hago aquí? De repente, y en vano estoy aquí. Porque si he hecho eso, entonces es un pecado que el Señor no me va a perdonar, por lo tanto, no soy salvo. Bueno, vamos a ver cuál es, a qué conclusión llegamos analizando y meditando muy bien en esta parte de la Escritura. ¿Qué es lo que sucedió? Jesús, recuerden que Mateo había descrito, ¿no?, una profecía de Isaías que decía, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio, a nosotros nos predicará. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará. Cuando dice la caña cascada no quebrará, se está refiriendo, hermanos, a personas que están heridas por el pecado, heridas por diferentes circunstancias emocionales, a causa del pecado, lógicamente. Y el pábilo que humea no apagará. Hay personas que de repente un tiempo brillaban como una lámpara. En esos tiempos se usaba lámpara, no se usaban lámparas de fuego, ¿no? No las lámparas eléctricas que hoy en día se usan. Entonces,
cuando ya estaba por consumirse, cuando ya se consumía el aceite, el pábilo, que era la mecha, ¿no? Bajaba la intensidad de su fuego y así como hemos visto una vela cuando está a punto de apagarse, queda un puntito rojo, ¿verdad? Ese pábilo, ¿no? De la vela, algo similar. Entonces todavía tiene algo de luz. Entonces hay gente que está así, que un tiempo brillaba, pero de pronto pues, por las mismas consecuencias del pecado, está quedando, está a punto de ser apagado, a punto de ser destruido. Y cuando estas personas se encuentran con Jesús, ¿no? Jesús, y ellos se arrepienten, ¿no? De todo lo que han hecho y reconocen que la condición en la que están es por causa del pecado y confiesan sus pecados delante del Señor. Entonces Jesús no va a aplastar esa caña cascada, resquebrajada y la va a quebrar más, o no va a hacer esto, lo que, ¿no? Cuando apagamos una vela siempre queda la mechita ahí prendida, ¿no? No va a hacer eso Jesús, sino que va a hacer, les va a dar una nueva luz, un nuevo brillo, les va a dar nuevas fuerzas a aquellas personas que están quebradas, a aquellas personas que están a punto de ser apagadas, les va a dar un nuevo combustible. Ya no es el aceite viejo, sino ahora un aceite nuevo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y los va a reavivar hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces, pasado esto, le traen a una persona que estaba totalmente quebrantada, ¿verdad? Estaba a punto de ser destruida. Estaba con el pábilo humeante y que Satanás había tomado posesión de su vida. Un endemoniado, ciego y mudo. O sea, miren hasta dónde lo había atado los demonios a este hombre, que no podía ver y no podía hablar. Qué terrible debe ser una situación así, un hombre en esas condiciones. Por ejemplo, ya les he mencionado que yo he trabajado un tiempo con personas con discapacidad de la ceguera, ¿verdad? Entonces, pero ellos podían oír y podían hablar, ¿no? Entonces, su oído les ayudaba bastante, los ubicaba en el ambiente y podían expresarse. Pero qué terrible ser ciego y mudo, ¿no? Entonces, pero Jesús les sanó, de tal manera que el mudo comenzó a ver y a hablar. Y esto provocó que la gente quede espantada, atónita, y decían, ¿será este el hijo de David? Aquí me causa curiosidad, hermanos, de que todavía a esta altura del ministerio de Jesús, habiendo visto tantas cosas, todavía haya gente que dude si es Jesús el Mesías o el hijo de David. Pero bueno, lamentablemente muchas veces somos así, ¿verdad? Tenemos el corazón tan cerrado, tan duro como la piedra, que a pesar de ver, nos mantenemos más ciegos y mudos que este endemoniado, ¿no? Entonces la gente quedaba atónita y decían, ¿será este? Entonces los fariseos, miren, Jesús los acusaba muchas veces de que ellos, una de las grandes preocupaciones de los fariseos eran hacer discípulos, ganar adeptos, ¿no? Entonces, si ellos veían a una persona que de repente un tiempo estaban siguiéndolos a ellos, a los fariseos, y de pronto lo ven en una disyuntiva, ¿a quién sigo? Si continúo siguiendo a los fariseos, pero ahora estoy viendo a un hombre que es mejor que los fariseos, que habla con autoridad, a un hombre que lo que dice, él lo hace, no como estos hipócritas a quienes yo estaba siguiendo. Entonces, había gente que estaba en esa disyuntiva. Y aquí se expresan esas personas. ¿Será él el hijo de David para seguirlo a él? Entonces, los fariseos, al notar esa disyuntiva,
esas dudas en la gente, entonces ellos vociferaban, ¿no? Vociferaban como para seguir confundiendo a la gente y no permitir que Jesús tenga más seguidores. Y esto pues era un estorbo para el ministerio de Jesús. O sea, eran piedra de tropiezo para el ministerio de Jesús. Lógicamente a Dios no le iba a impedir nada, pero lamentablemente en la condición de estos hombres, al ser piedra de tropiezo, pues estaban ganando una condenación terrible. Los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú. Esta no era la primera vez. Ya hemos leído esto en capítulos anteriores, que estaban acusando a Jesús que todo lo que hacía era por el príncipe de los demonios. Belcebú es el príncipe de los demonios, según Mateo, ¿no? Entonces, los fariseos decían: no, él usa el poder de los demonios, el príncipe de los demonios, para hacer esos milagros. Y cosa curiosa, yo creo que hasta el niño más, de repente más pequeño, ¿no? Bueno, mi hijo ya tiene 7 años, pero hablemos de niños de 4 o 5 años, ya se darían cuenta, hermanos, ¿cómo es posible que digan que va a echar fuera demonios por el poder de otro demonio? Algo ilógico, ¿verdad? Algo que no tiene sentido. O sea, es que ya los fariseos ya no tenían argumentos, hermanos. Ya no sabían cómo acusar a Jesús. Por cualquier cosita querían acusar a Jesús. Recuerden que aquí ya el objetivo de los fariseos no era simplemente hacer quedar mal a Jesús ante la gente. No. Ahora el objetivo de ellos era matar a Jesús. Y estaban ahí contenidos con su ira, ¿no? Conteniendo su ira ahí con ganas de destruir a Jesús. Y entonces vociferan incongruencias y dicen: no echa fuera demonios sino por el príncipe de los demonios. Bueno, Jesús esta vez ya no lo tolera. La primera vez lo toleró, ¿no? Le dijeron lo mismo: por Belcebú es que hace todos estos poderes. Jesús ofreció la otra mejilla. En ese momento ofreció la otra mejilla. Bueno, ya Jesús ya no tenía una tercera mejilla. Por eso que esta vez ya pone las cosas en claro. Y aquí ya es donde debemos nosotros ya entender qué es lo que significa poner la otra mejilla, ¿verdad? Por eso cuando hablamos de poner la otra mejilla no quiere decir que vamos a dejar que abusen de nosotros, sino que tenemos que aguantar para no continuar la contienda. Pero va a haber un momento en que se van a tener que aclarar las cosas. Y llega el momento en que Jesús les va a aclarar la situación a estos falsos, a estos hipócritas, ¿no? No es la primera vez que le dicen que echa fuera a los demonios por Belcebú. Esta era la segunda vez. La primera vez Jesús puso la otra mejilla, pero en esta vez ya Jesús va a poner las cosas en claro. Versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. ¿Cómo se les ocurre decir eso? ¿Cómo se les ocurre? Y le va a decir en el versículo 26, pero miren, en el 25 dice: toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Escuché a un maestro decir: un equipo de fútbol que se quiten la pelota entre ellos, ¿cómo van a ganar el partido? ¿No? Entonces, y aquí Jesús le dice: ¿dónde está la cabeza? ¿Dónde está la inteligencia de eso? ¿Cómo se les ocurre decir que Satanás echa fuera a Satanás? Si esto fuera así, entonces Satanás está contra sí mismo, entonces estaría dividido. Entonces, ¿cómo permanecería su reino hasta hoy? Miren, aquí Jesús está reconociendo que Satanás tiene un reino y que cada vez ese reino está avanzando. Y lógicamente va a avanzar hasta donde Dios se lo permita, ¿verdad? Sin embargo, aquí es, entre comillas, hermanos, no me malinterpreten lo que voy a decir, pero de alguna manera pues Jesús está abogando por Satanás, ¿no? Porque hasta los fariseos le están haciendo quedar mal, hasta sus seguidores le hacen quedar mal. En otras palabras, están diciendo: mejor no ayudes,
porque estás haciendo quedar mal a tu Señor, a Satanás, ¿no? ¿Cómo vas a decir que Satanás va a echar fuera a Satanás? No es posible. ¿Mm? Si yo echo fuera por los demonios, perdón, si yo echo fuera los demonios por el príncipe de los demonios, o sea, por Satanás, ¿por quién lo echan vuestros hijos? ¿Mm? En otras palabras, Jesús les está diciendo, según ustedes, yo expulso los demonios porque Satanás me da ese poder. Eso es lo que dicen ustedes. Si eso es cierto, entonces, ¿quién les da poder a los discípulos de ustedes para echar fuera demonios? ¿Ah? O sea, están poniendo las cosas, se la están poniendo muy difícil otras palabras. Se están enredando en sus propios razonamientos, están cavando su propia tumba, están haciendo un hoyo delante de sus pies para que luego ellos den el paso a ese hoyo, ¿no? Entonces Jesús les dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Miren, en otras palabras, como diciéndole a la gente, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está diciendo esta gente? Si es cierto lo que ellos dicen, que yo echo fuera los demonios por Satanás, entonces yo no vengo de Dios. Yo soy uno más de ustedes. Porque ustedes hacen eso. En otras palabras, cuando Jesús les dice sus hijos, sus seguidores, ¿por quién están echando fuera a los demonios? Porque ellos sí estaban haciendo eso. ¿Mm? Entonces, Jesús les está diciendo, o sea, prácticamente yo soy uno más de ustedes. Pero, si yo lo hago por el Espíritu de Dios, y aquí Jesús lo está aseverando, ciertamente, entonces, el reino de los cielos ha llegado. Juzguen ustedes. ¿Mm? Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Aquí estamos viendo cómo Jesús está describiendo que cuando vino a esta tierra que estaba dominada por Satanás, ¿no es cierto? El sistema espiritual dominado por Satanás y sus huestes. O sea, prácticamente esta era la casa de Satanás. Y Jesús ha venido y ha atado al hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte? Es Satanás. Entonces, desde que Jesús, hermanos, desde que nació, por eso que Satanás de muchas maneras ha usado hombres, desde Herodes, ¿no? Cuando Jesús nació, ¿recuerdan? Desde Herodes quiso matar a Jesús. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que desde ese momento, desde que Jesús viene a la tierra, prácticamente el poder de Satanás ahora está limitado. Antes de ello, Satanás a sus anchas, en toda la tierra, dominaba, hacía lo que quería. Ahora no, ahora es atado, ahora es sometido, y todo lo que tenga que hacer Satanás, adivinen, tiene que venir a pedirle permiso al Señor. ¿Por qué? Porque ya no puede hacer nada a menos que Dios se lo permita. Entonces ya está limitado, está atado. Y Jesús vino a atar al hombre fuerte. Y de tal modo, ahora, bueno, él está usando una figura de un ladrón que entra a una casa, ata al dueño de la casa para saquear, para llevarse todo lo que tiene, ¿no? Entonces, eso es lo que ha venido a hacer Jesús, a atar a Satanás, a limitar su poder. ¿Mm? Entonces Satanás ya no tiene poder sobre los hijos de Dios. Y esto escúchenlo bien, hermanos. Satanás ya no tiene poder sobre los hijos de Dios, a menos que Dios le conceda y le dé permiso para que haga algo y toque nuestros cuerpos para enfermarnos, para llevarnos a una crisis,
Pero si eso sucede, es porque Dios le permite, pero solamente tocarnos externamente. Porque espiritualmente ya no puede hacernos nada. Ya no tiene poder sobre nosotros. Si el Espíritu vive en nosotros, entonces Satanás ya no puede hacer nada en contra de nosotros espiritualmente. Podrá tocarnos nuestras cosas, podrá tocar nuestro cuerpo, podrá tocar nuestra familia. Y eso ha sucedido. Pero eso es porque Dios lo ha permitido. Pero espiritualmente nuestras almas están totalmente protegidas por el Espíritu Santo. Es por eso, mis hermanos, que como iglesia nosotros debemos entender que no hay hijo de Dios que pueda ser poseído por Satanás. Si hay una persona endemoniada, esa persona no es un hijo de Dios. Porque donde mora el Espíritu de Dios, allá hay libertad de todo demonio, de todo pecado. Ya no hay poder de Satanás sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo ató y Él ha tomado dominio de nuestras vidas. Y el que conmigo es, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, entonces desparrama. Está poniendo digamos así, un límite, una línea. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Si no estás conmigo, entonces estás contra mí. Eres enemigo mío. Pero si estás conmigo, entonces tienes que recoger. Y si no recoges, destruyes, desparramas. Y aquí viene lo que Jesús, al hacer este enunciado, pues a muchos de alguna manera nos ha hecho temblar en algún momento. Por tanto os digo, todo pecado o blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿A qué se está refiriendo el Señor aquí? ¿Cuál es el pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? Porque muchas veces por ejemplo, hubo un hermano que se convirtió y ahora es miembro de la iglesia donde yo estaba pastoreando. Entonces él me decía, pastor, porque hablamos de este tema, y él me dice, pastor, yo en mi vida mundanal, en mi vida que no era cristiana, yo pasaba por los templos y yo veía a los hermanos orando. Y bueno, veía manifestaciones y yo me burlaba de ellos. ¿No será que habré blasfemado contra el Espíritu Santo? Y si es así, entonces ¿qué hago aquí? Porque dice la Biblia que ya este pecado no será perdonado. Y así como él hay muchos que en la actualidad tienen esa disyuntiva. Hoy, de veras, ¿no será que habré blasfemado contra el Espíritu Santo? Y ya, entonces, ¿qué hago aquí? Bueno, en primer lugar, hermanos, aquí Jesús está hablando con fariseos. ¿Quiénes eran fariseos? Maestros de la ley. Hombres cuidadosos, religiosos, celosos de que se cuide que la ley se cumpliese rigurosamente, aunque ellos no lo cumplían. Estamos hablando con intérpretes de la ley, maestros, escribas y maestros de la ley. Estos maestros, intérpretes de la ley, ellos supuestamente habían interpretado todas las leyes que Dios le había dado a Moisés, las cerca de 613 leyes, si no me equivoco. Y ellos le habían dado una interpretación, lógicamente, quitando y agregando lo que no está en la ley. Y aún así, esas interpretaciones tampoco ellos las cumplían.
Entonces, ¿de quiénes estamos hablando? Estamos hablando de personas que conocen las Escrituras. Estamos hablando de personas que ellos saben de las Escrituras. Y que a pesar de conocer, ahora están blasfemando en contra de Jesucristo. En contra de lo que Jesús estaba haciendo. ¿Qué es lo que estaban haciendo estos hombres? Estaban atribuyendo que todos los poderes que Jesús estaba haciendo era de parte de Satanás y no de parte del Espíritu Santo. Entonces, categóricamente Jesús les estaba hablando a ellos que conocen, que saben que el poder viene de Dios, pero sin embargo ellos atribuyen tercamente que eso viene de parte de Satanás. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces, si en tu vida pasada, hermano, hiciste algo en la cual piensas tú que blasfemaste contra el Espíritu Santo, mira lo que dice Hechos capítulo 17. En esta ocasión, Pablo estaba visitando Atenas. Y mientras él estaba caminando por las plazas, ¿no? Recuerden que Atenas era la ciudad de la sabiduría humana, de la filosofía humana, ¿verdad? Entonces, voy a leer desde el versículo 16. Dice, mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, una ciudad totalmente idólatra. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurría. Y algunos filósofos y de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba del Evangelio, de Jesucristo y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, el Areópago es un lugar donde se sentaban allí los grandes sabios. ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que tú hablas? Le decían a Pablo, comenzaron a interrogarlo. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. O sea, supuestamente estos atenienses, estos griegos, no conocían nada de lo que Pablo estaba hablando. Y ojo, supuestamente. Porque todos los atenienses y extranjeros, versículo 21, estoy leyendo Hechos 17, 21, residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. O sea, estos hombres eran tan interesados en las cosas nuevas, ¿no? En hablar cosas nuevas. O sea, querían presumir de que conocían algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Ahora, este título, al Dios no conocido, era totalmente desconocido. Entonces, ¿cómo van a levantar un altar a alguien que no conocen? O sea, ellos sabían que había un Dios, pero que ellos no conocían, supuestamente. Y había un altar, ¿no? Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a él es a quien yo anuncio. Pablo está aprovechando esa puerta abierta. Aquí Pablo vio una puerta abierta. Pablo era movido por el Espíritu Santo, por supuesto. Entonces aquí veo una puerta abierta para predicar el Evangelio a los atenienses. Veo que ustedes adoran a un Dios no conocido, ¿no? Que supuestamente no conocen. Bueno, de él vengo a predicar. ¿Por qué digo supuestamente que no conocen? Miren lo que dice el 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Bueno, hasta aquí Pablo está describiendo a nuestro Dios soberano, ¿verdad? Al que supuestamente ellos no conocen. 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres
para que habiten sobre la faz de la tierra. Ya le está diciendo que ustedes también vienen de Él. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ya les está diciendo, ustedes dicen que no lo conocen, pero en primer lugar, ustedes también provienen de Él. Y en segundo lugar, Él está cerca de ustedes. Porque en Él vivimos y nos movemos, y ustedes viven es por Él. Como alguno de vuestros propios poetas. Miren, como alguno de vuestros, estoy en el versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. O sea, entre ellos también se hablaba del Dios a quien ellos decían no conocer. Y habían declarado que también eran linaje de Él. Aquí Pablo les está echando en cara. Ustedes son unos mentirosos, ustedes dicen que no lo conocen. Pero hay algunos de sus propios poetas que han dicho que también son linaje de Él. Entonces, ¿no conocían realmente a ese Dios? Sí lo conocían, si no, no querían aceptarlo. Y siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Ya les está declarando su idolatría. Pero Dios, miren, en esas condiciones estábamos cuando creen ustedes haber blasfemado al Espíritu Santo, burlándose de los cristianos o no sé, qué cosas ustedes habrán hecho, ¿no? Para sentirse así, porque hay muchos dicen, no habré blasfemado contra el Espíritu Santo. Bueno, si has hecho algo que crees que en la que has blasfemado contra el Espíritu Santo, miren lo que dice aquí el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Si lo has hecho en ignorancia, no sabías que era blasfemar contra el Espíritu Santo. No sabías que estabas blasfemando contra el Espíritu Santo, si es que lo has hecho. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ignorabas, no sabías, no conocías las Escrituras. Entonces, si te has arrepentido, ¿tú crees que Dios no te haya perdonado ese pecado? A quien no le va a perdonar es a estos hombres. A quien no le va a perdonar es a los fariseos, porque ellos sí sabían. Ellos conocían las Escrituras al revés y al derecho. Pero si tú no lo conocías, y si tú has hecho algo que crees, y ojo, no estoy aseverando que has blasfemado, porque vamos a llegar a esa conclusión. Pero si tú crees haber hecho algo en la cual piensas que has blasfemado contra el Espíritu Santo, bueno, el Señor ha pasado por alto esos tiempos de tu ignorancia. ¿Y qué ha demandado ahora? Que te arrepientas. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. O sea, Dios va a ser justo. Si lo has hecho ignorantemente, Él va a obrar con justicia. Pero todavía no concluimos. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, hablando de Jesucristo. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, miren, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. O sea, no se convirtieron. O sea, en otras palabras, estos hombres no ignoraban. O sea, no era que desconocían a Dios. O sea, era ese título, al Dios no conocido, era falso. Sino que Pablo usó esa puerta para hablarles y decirles, ustedes no ignoran, ustedes conocen. Porque hasta varios de sus poetas les han hablado de Él, de Dios. Entonces ustedes no ignoran.
Pero aún así, Pablo les predicó. ¿Pero cuál es el resultado? No creyeron, no quisieron creer, estaban entenebrecidos, no alcanzaron el perdón de Dios. Y si tú, que crees que has blasfemado contra el Espíritu Santo, hermano, ¿qué haces ahora siendo cristiano? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué crees que Dios te ha... ¿Por qué estás ahora en la iglesia? Porque te has arrepentido. Y si te has arrepentido, ¿quién es el que nos trae arrepentimiento? ¿Quién es el que mueve nuestros corazones? ¿Quién es el que compunge nuestros corazones para arrepentimiento? ¿No es el Espíritu Santo? Y si en algún momento has blasfemado contra el Espíritu Santo, ¿crees que el mismo Espíritu Santo a quien has blasfemado en tu vida pasada, Él te haya traído a arrepentimiento? Entonces, si el Señor te ha traído a arrepentimiento, entonces lo que hiciste en el pasado, la cual crees que has blasfemado, entonces no ha sido una blasfemia contra el Espíritu Santo. Ha sido una blasfemia tal vez contra Jesús, porque Jesús lo tolera, dice. Cualquiera que hable contra mí será perdonado. Pero quien hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Entonces, hermanos, si incluso en este momento tú te sientes temeroso y sientes miedo y decir, tal vez yo haya blasfemado el Espíritu Santo, ese temor, ese miedo que estás sintiendo en ese momento, el Espíritu Santo te está induciendo a que pidas perdón. Porque es algo que tú crees que has hecho, pero no lo has hecho. Porque Dios está poniendo arrepentimiento en ti. El Espíritu mismo está obrando en ti. Entonces no has blasfemado contra el Espíritu Santo. Pero si tu reacción es como la de los fariseos y como la de estos atenienses, que a pesar de que Pablo les dice, ustedes no ignoran, ustedes conocen, incluso sus poetas han hablado de Dios. ¿Y cuál fue el final de ellos? Ya Pablo, está bien, en algún otro momento seguiremos hablando, en algún otro momento. Entonces no estuvieses hoy aquí pidiéndole perdón al Señor. Concluimos, versículo 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se le conoce el árbol. ¿Ven? A las finales, si te has arrepentido, entonces es porque no has blasfemado contra el Espíritu Santo. Con el tiempo, los frutos que emanan de ti dan cuenta de quién eres. Generación de víboras, le dice a los fariseos, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Según la versión Reina Valera 2021, diría, porque de la abundancia del corazón escriben los dedos y publicas en el Facebook, Instagram y en todas las redes sociales. ¿Quieres conocer a una persona? Mira sus publicaciones. De lo que publica, eso es. Y hermanos, miren, hay personas que uno lo puede conocer por lo que hablan, porque de lo que llena su mente, de lo que llena su corazón, eso expresa. Tú escuchas hablar a una persona y, mira, este hombre lee la Biblia. Escuchas hablar a la persona, oye, mira, para viendo puras novelas, ¿no? Porque de novelas nomás habla. Oye, mira, él habla de filosofía, le gusta leer. Oye, mira, puros chistes no me cuenta. Se para llenando su corazón de puros chistes, ¿no? Entonces, de lo que abunda en nuestro corazón, habla la boca. Los fariseos que abundaban odio, abundaban rencor, abundaban soberbia, y eso era lo que expresaban. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca cosas buenas, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Cómo podemos evitar las palabras ociosas? Bueno, llenándonos de palabras sabias. ¿Y qué es lo único que nos llena de palabras sabias? La palabra de Dios. Llenémonos de la palabra de Dios. Que nuestro día sea la palabra de Dios. Que nuestro mediodía sea la palabra de Dios. Que nuestro atardecer sea la palabra de Dios. Que nuestro anochecer sea la palabra de Dios.
porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto no tiene nada que ver con la salvación, hermanos. Esto lo que tiene que ver es qué somos nosotros. Si nuestro corazón abunda maldad, eso va a hablar maldad, va a expresar maldad. Entonces quiere decir que no eres salvo, no te has convertido. Pero si de tu corazón hay pureza y tus palabras son puras, palabras que adoran, palabras que exaltan a Dios, es porque ya eres salvo. ¿Ve? Entonces no es porque si dices algo malo vas a ser condenado, si dices algo bueno vas a ser... No, sino que lo que hablas ya es producto de tu condición. Eres salvo, te has arrepentido, entonces tus palabras tienen que emanar lo que te ha movido al arrepentimiento, de lo que te ha movido a la salvación, que es el Espíritu Santo. Y entonces vas a fluir el Espíritu Santo también por tus labios. De lo contrario, estaríamos en la misma condición que los fariseos y escribas. Amén. Oremos. Bendito Dios, santo y alabado es tu nombre, Señor. Gracias, Padre mío, por librarnos de ser como aquellas personas, Señor, que blasfemaban de tu Espíritu, que te acusaban todo el tiempo. Si hoy estamos aquí, Señor, es porque nos has guardado. Has guardado nuestro corazón de blasfemar contra el Espíritu Santo. Si nos hemos arrepentido, Señor, y en el pasado hemos hecho cosas que creíamos que nos estaban acusando, tal vez socavando nuestra mente, nuestros pensamientos, pensando que tal vez te hayamos blasfemado contra el Espíritu Santo. Señor, lo hicimos en ignorancia e ignorábamos tu palabra. Y gracias por haber pasado por alto, Señor, el tiempo de nuestra ignorancia. Y así como hombres a quienes tú transformaste, hombres como Pablo, que un tiempo perseguía a la iglesia, que un tiempo, Señor, mataba a cristianos. Él podría decir, tal vez yo blasfemé contra el Espíritu Santo, pero tú lo transformaste. Y ahora Él mismo, Señor, usaste a Él para edificar a tu iglesia. Nosotros somos menos que Pablo, Señor. Y también nos has perdonado. Gracias, Señor. Gracias por habernos guardado, Señor amado. De lo contrario, no estaríamos aquí. De lo contrario, no estaríamos, Señor, disfrutando de tu presencia, gozando de tu palabra, viviendo cada día para ti. De lo contrario, no estuvieses obrando en nosotros. Pero si estás obrando es porque nos has guardado, Señor. Gracias. Y ayúdanos a dar buenos frutos, Señor. Ayúdanos a llenar nuestro corazón de ti, para que lo que hablemos, hable de ti. Ayúdanos a llenar nuestras vidas de ti, Señor, para que lo que expresemos de ti. Que nuestras vidas reflejen, Señor, que tú abundas en nuestro corazón, que tú llenas nuestro corazón, Señor. Amado Dios, gracias. Gracias por darnos de tu palabra y gracias por darnos la oportunidad de llenarnos de tu palabra cada mañana. Y Dios mío, te ruego que puedas seguir obrando en mi vida, en la vida de cada uno de mis hermanos, que cada mañana, Señor, nos disponemos para exponernos a tu palabra y por ella ser edificados. Y nuestro corazón hinche de tu palabra, Señor, esté lleno de tu palabra, Dios mío. Y que podamos vivirla cada día. Manifestar tu palabra en nuestras vidas es vivir de lo que ella dice de nosotros, de lo que tenemos que hacer. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús.
También, Señor, te pedimos por nuestros hermanos que están pasando por diversas pruebas, por diversas dificultades, por diversas aflicciones, por diversas crisis, Señor. Padre bueno, fortalece sus corazones. Hay hermanos nuestros, Señor, que están en una cama de hospital y están agonizando, Señor, y que han pasado una prueba muy difícil, Padre bueno, y que ante los ojos de los hombres, Señor, solamente un milagro tuyo los puede levantar. Señor, está en tu sola potestad el hacer lo que tienes que hacer, Señor. Pero Dios mío, trae consuelo, trae fortaleza a la familia, Señor, de aquel hermano, de aquella hermana que está pasando por una situación como esta y que tal vez tú ya has decidido promover a tu hijo a tu lado, llevarlo a tu lado, Señor. Padre Santo, trae consuelo, trae fortaleza y convicción, Señor, de que tú has cumplido tu propósito en su vida y en las cuales, Señor, también corresponde, en toda tu soberanía, tomar la decisión o haber tomado la decisión que has tomado, Señor. Y nosotros los que quedamos en tierra, aquí en esta vida todavía, Señor, saber reconocer tu poder, saber reconocer tu grandeza, tu soberanía y tus decisiones. Y a quienes has decidido levantarlos, Señor bendito, Dios mío, aún así también, Señor, en cualquiera de los casos, en sus corazones siempre esté puesta la mirada en ti, la confianza puesta en ti, Señor, hasta el último instante que tú hayas decidido, Señor, hasta el último momento de la prueba, Señor, que la fe no decaiga, que la fe permanezca firme, Señor, tal como fue la oración de tu Hijo Jesucristo, y es a favor nuestro, que cuando estemos pasando por diversas pruebas, Él ha prometido orar por nosotros para que nuestra fe no caiga. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por darnos esa seguridad de que tú estás con nosotros en cualquier circunstancia de nuestra vida. Amado Dios, te pedimos también por aquellos familiares, amigos, personas queridas, personas amadas, Señor, a nuestro alrededor, pero que todavía no te conocen, que todavía no se rinden a ti. Hemos compartido tu palabra o todavía no lo hemos hecho. Perdónanos por ser negligentes en ello, pero Señor, ten misericordia de aquellas personas. Que tu Espíritu Santo los mueva a arrepentimiento, Dios, para que puedan tener una vida santa delante de ti y puedan alcanzar también tu gracia y tu salvación. Te rogamos, Señor, por aquel familiar, pariente cercano o lejano, amigo o vecino, a quien estimamos mucho, Señor, y a quien no también, a quien también todos, Padre mío, necesitan de tu salvación. Obra en cada uno de ellos, Señor. Te rogamos también por nuestros pastores, Señor, no queremos desmayar en ello. Cada uno de mis hermanos, quienes nos unimos en esta mañana, tenemos nuestros pastores y por ellos te rogamos, Señor, que puedas traer fortaleza espiritual, fortaleza física y llenar de sabiduría sus mentes, sus corazones, Señor, llenarlos de tu Espíritu Santo para que sigan guiando a tu congregación, a tu grey, Señor, a tus ovejas por el buen camino, llevándoles por buen prado para que podamos ser alimentados con buen pasto, llevados a fuentes de agua fresca, Señor. Aquellos pastores que son guiados por tu Espíritu Santo, que son llenos de ti, Señor. Por nuestros pastores, hombres que han decidido, Señor, brindar hasta el último momento de sus vidas su servicio a ti, obediencia a tu llamado, Señor amado. Dios amado, obra en ellos, en sus familias, en sus esposas, Señor, en sus hijos, hasta en sus nietos, Señor bendito, que sean ese ejemplo a seguir. Pastores
de los cuales sus hijos deseen también ser pastores porque ven un ejemplo en ellos. Pastores en cuyos nietos también crezcan y diciendo, yo quiero ser pastor como mi abuelo, porque ellos se mantuvieron firmes y fueron hombres sabios, hombres que supieron, así como supieron dirigir la iglesia, es porque supieron también dirigir su hogar, su familia. Y Dios mío, lamentablemente en ello ha habido muchas falencias, Señor, en muchos siervos que han descuidado su familia, Señor, por dedicarse solamente a la obra. Padre mío, ten misericordia, y tú puedes resarcir ellos, Señor amado. Obra en el corazón de nuestros pastores y dale sabiduría, Señor. Que sean siervos fieles, que sean atalayas, que sean hombres que anuncian tu palabra con verdad. Te rogamos por cada uno de ellos en el nombre de Cristo Jesús. También te pedimos por nuestras autoridades civiles, desde nuestro presidente de la República hasta nuestros gobernantes locales, Señor. Que tu gracia y misericordia sea sobre ellos, que tu Espíritu Santo mueva sus corazones a arrepentimiento para que te conozcan y puedan gobernar adecuadamente como según tu voluntad, Señor. Obra en sus corazones. Te lo ruego, Señor. Y por mis hermanos también, que cada día son parte de este tiempo devocional. Bendice sus familias, bendice sus hogares, que no falte un pan sobre sus mesas, que no falte un trabajo, bendice la obra de sus manos, Señor. Que tu gracia y tu bendición abunde sobre sus vidas, sobre sus hogares. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor, estimados hermanos, y quiero rápidamente hacer mención a nuestros hermanos que nos acompañan cada mañana. Rosa Cayetano, mi madrecita, Dios te bendiga, mamá. Liz Brenda Carvajal, Dios bendiga, hermana. Elena Yupanqui, Dios bendiga. Ana Lucero Segarra, Dios la bendiga. Mercedes Moscol, bendiciones. Carmen Pajuelo, Dios la bendiga. Mercedes Mogollón, Dios bendiga. Nancy Pajuelo Carvajal, Dios bendiga. Genaro Chero, cuñado, Dios te bendiga. Baruja Adonai, hermano Cirilo Rojas, Dios bendiga, gracias por acompañarnos. Mercedes Moscol, Dios bendiga. Liliana Isla, Dios bendiga, gracias, hermana. Por aquí, a ver si no se me pasa alguien. Bien, gracias al Señor, estimados hermanos. Gracias por su compañía. El día de mañana miércoles, igual 6 de la mañana, estamos nuevamente uniéndonos para seguir siendo edificados en la palabra del Señor. De mi parte, si Dios lo permite, estamos mañana. Sus oraciones por mi persona siempre, hermanos, por mí, por mi familia. Que Dios bendiga nuestras vidas. Hasta entonces, bendiciones.